Hola a todos, nos encontramos una vez más en las clases de comprensión histórica del presente y el día de hoy nos vamos a dedicar a analizar el tema de la inmigración en nuestro país. Como objetivo entonces va a ser la caracterización y la reflexión en torno a este problema histórico que ha sucedido recientemente, ya que Chile, como en alguna vez habíamos comentado antes, nunca había ocurrido un interés llamativo o notorio respecto de nuestro país como polo de atracción para grupos de población. En ese sentido, Chile había funcionado más o menos como una especie de isla con la cordillera, el desierto, el mar, la Antártica por el sur, y finalmente nuestro país nunca había estado realmente conectado con la era global ni tampoco con el resto de las culturas que podrían venir a nuestro país. Así que es un fenómeno histórico muy interesante que también tenemos que analizarlo a la luz de lo que está pasando en el año 2020 sobre si vamos a seguir siendo todavía un polo de desarrollo y un polo de atracción para los migrantes en el futuro. Pero por ahora lo vamos a revisar con los datos que tenemos hasta ahora, es decir, hasta el año 2019. Sigamos con la siguiente lámina. Como les había mencionado anteriormente, nuestro país nunca ha sido un lugar que haya sido constantemente un polo de atracción. Han habido a lo largo de la historia oleadas de inmigración que han sido llamativas y por eso mismo las podemos categorizar en estas etapas que podemos ver acá. Tenemos un tipo de inmigración que es característico del siglo XIX, otro de mediados del siglo XX y finalmente podemos revisar el actual, que es el que nos interesa en la clase de hoy día, que es el que ocurre en esta primera parte del siglo XXI. Vamos a revisar panorámicamente cada uno de ellos para que notemos cuáles son las características distintivas de este fenómeno más reciente. En el caso de la inmigración del siglo XIX, está muy vinculada con el desarrollo de nuestro país en cuanto a un Estado-nación. Es un país todavía, Chile, muy joven, que está todavía conformándose y también está mediado por las ideas que están rondando en la época. Revisamos algunas de sus características. Es una inmigración de carácter selectiva. Bien, eso significa que desde el gobierno, en este caso, existía una selección de los migrantes que llegaban a nuestro país. En particular, el Estado de Chile promovió la llegada de inmigrantes europeos. Muchos de ellos que buscaban nuevos horizontes podían ver a nuestro país como un lugar donde poder hacer sus vidas, ya que era un país que estaba recién construyéndose. Sin embargo, era selectiva y restrictiva también con la población europea, puesto que otro tipo de inmigrantes no eran bien vistos en nuestro país. De hecho, se instaló un departamento de inmigración a cargo de Vicente Pérez Rosales durante la época conservadora, donde finalmente se atraía a este tipo de población. Y particularmente llegaron algunos inmigrantes que podemos ubicar particularmente en la zona de la Araucanía, en la zona de los lagos sobre todo, y de origen mayoritariamente alemán y queda todavía notoriamente arraigado en esa zona. Eran europeos particularmente porque en la época, siglo XIX, existía la teoría, hoy día ya descartada totalmente, del darwinismo social, en la cual el europeo, el blanco, en este caso, tendría un nivel de desarrollo cultural y civilizatorio mucho más elevado que el resto. Por lo tanto, el traer europeos a nuestro país significaría, en condicional, un mayor aporte al desarrollo de Chile. Claramente esas teorías ya están descartadas, pero en la época se creía así. Así que por eso tenemos esta primera oleada. Luego, a mediados del siglo XX, yo diría un poquito más tirado hacia la época de las guerras mundiales, tenemos otro tipo de inmigración que en este caso ya no es selectiva, no es dirigida desde el Estado, sino que ocurre de manera espontánea y que está concentrada más bien en la zona central de nuestro país, particularmente en las grandes ciudades, Santiago sobre todo. Y esta oleada está vinculada con procesos históricos que tienen que ver con conflictos internacionales o de los propios países de origen que hacen que mucha población salga de esos países en una especie de diáspora y finalmente busquen otros lugares donde hacer sus vidas. Particularmente podemos mencionar el caso de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y en el caso del conflicto de Medio Oriente. Eh, Aquí la llegada de inmigrantes españoles producto de la guerra civil española fue muy notoria. También la llegada de sirios y palestinos, también producto de los conflictos de esas zonas, son muy llamativos. Por ejemplo, la llegada de gente de origen árabe, palestina, es muy notoria en la zona central, sobre todo en la quinta región hacia el interior, está muy vinculado al área del comercio.
Eh, Así podemos ver ejemplificado este tipo de inmigración, que no es tan llamativo en el caso de Chile, o sea, sí lo es para nosotros, pero comparativamente con casos como los que sucedieron en Brasil al sur, en Río de Janeiro, Sao Paulo, en Uruguay y en Argentina, donde la inmigración europea fue mucho más numerosa. Claramente no hay punto de comparación, pero sin embargo podemos destacar esta llegada de algunos inmigrantes extranjeros a nuestro país. Y finalmente, el proceso actual, la inmigración del siglo XXI, que también tiene un carácter espontáneo, es decir, no es dirigida desde ningún gobierno ni con ninguna política pública, está concentrada en las grandes ciudades, Santiago sobre todo, pero también desde el norte grande, puesto que allí están las principales zonas fronterizas de nuestro país y por ahí llegan una gran masa de migrantes por tierra. Son particularmente, mayoritariamente más bien, latinoamericanos y eso es lo novedoso del proceso de migración del siglo XXI. Tenemos la llegada de una gran cantidad de personas que vienen de nuestra misma región, Latinoamérica, y está muy vinculado con el contexto de globalización, donde los transportes son mucho más fáciles de acceder, pero también porque Chile se posiciona como una especie de polo de atracción dentro de la región latinoamericana. Respecto de esta última oleada del siglo XXI, quiero que revisemos este gráfico y lo que es más claro es que podemos ver una evolución muy notoria de la inmigración hacia nuestro país, bastante destacable a partir del año 2014. Fíjense ahí, por favor, en el gráfico y ese punto de inflexión es muy llamativo, puesto que desde ese momento podemos hablar que en nuestro país existe una oleada migratoria. Y si se fijan también en la tendencia anterior, el crecimiento de la migración hacia nuestro país era más bien gradual, paulatino, y se dispara a partir del año 2014. Ahora, la gran pregunta es por qué estos inmigrantes latinoamericanos prefieren a nuestro país en este contexto histórico. Revisemos algunas características. Primero, Chile, y estamos hablando hasta los datos del año 2019, sin evaluar las consecuencias de la crisis social y la crisis sanitaria actual, Chile representa ser un país en crecimiento económico y con un alto desarrollo social en comparación a las situaciones que viven los países latinoamericanos. Recordemos que Chile, si bien no es la gran potencia económica en términos de productividad, porque Chile es un país pequeño, si lo prorrateamos por población, tenemos uno de los PIB per cápita más altos de América Latina. De hecho, yo diría que el más alto. También tenemos un indicador de desarrollo humano que es el más alto de América Latina. Así que claramente Chile se posiciona como un país dentro de los mejores ranqueados de nuestra realidad. Claramente no es comparable a la situación de Europa, pero al menos en la región sí tenemos una posición de liderazgo. Eso se traduce también subjetivamente en una imagen de país estable y seguro. Estable en el sentido de que desde hace ya más de 30 años hemos tenido una democracia sin interrupciones, un país con un crecimiento y un desarrollo económico que claramente puede ser mejorable, pero que ha estado constante a lo largo del tiempo, y seguro en el sentido de que comparativamente, de nuevo, los niveles de delincuencia y de corrupción son mucho menores si los comparamos con el resto de los países de la región. Otro factor muy interesante es el tema de las ventajas del intercambio monetario. El peso chileno es una moneda en términos latinoamericanos bastante cara. Eso significa que cuando una persona inmigra a nuestro país, gana en pesos chilenos y cuando tiene que mandar una remesa, recuerden que revisamos ese concepto en la clase anterior, cuando envían una remesa a su país de origen, cuando se transforma el peso chileno en la moneda local o la moneda de origen, el cambio es positivo, es decir, se transforma en mucho más dinero en términos de cantidad de gasto que se puede hacer en el país de origen. Si un haitiano manda 30.000 pesos en Chile, a lo mejor no alcanza a comprar muchas cosas en el supermercado, pero eso equivale a casi dos sueldos mínimos allá en su país de origen. A eso me refiero. Es un ejemplo, no estoy haciendo un cálculo exacto. Otro factor también muy interesante es el tema de la afinidad cultural latinoamericana. El hecho de que los latinoamericanos prefieran Chile es porque también les queda mucho más fácil en términos culturales. Somos de cultura latina, que es muy subjetivo también. Los latinos tendemos a tener características culturales muy distintivas. Por ejemplo, el hecho de que seamos quizás más festivos que el resto de las otras culturas, o tengamos música muy parecida, una historia muy común, pero el factor decisivo acá es el tema del lenguaje. El hecho de que compartamos el español como idioma es muy definitorio al momento de decidir hacia dónde me voy.
La gran excepción en este caso serían los haitianos, pero tampoco tienen mucho por dónde decidir, puesto que ellos hablan el creole, que es una derivación del francés, y que no tienen ningún otro país que lo comparta, así que claramente no tendrían que irse a otro país que hable otro tipo de idioma necesariamente. Y finalmente, un contexto de endurecimiento de políticas migratorias en países del primer mundo. Todos somos testigos como Estados Unidos, que es el principal receptor de migrantes, ha tenido políticas mucho más restrictivas a partir del gobierno de Donald Trump y también a partir de crisis migratorias que han ocurrido en Europa, sobre todo la crisis de los migrantes sirios a Europa. Muchos gobiernos han decidido cerrar fronteras o controlar a los migrantes o la cantidad de refugiados que llegan a esos países. Así que tenemos políticas mucho más restrictivas y los países que no tienen esas políticas tan restrictivas todavía resultan ser abiertos para la llegada de migrantes. Ahora nos toca cuantificar la llegada de estos inmigrantes a nuestro país. Tenemos dos tipos de información acá en esta lámina. La primera de ellas y la más sencilla de ver es la que aparece al lado derecho. Váyanse al gráfico de las barras rojas con las banderas. Bien, ahí nos muestra cuantitativamente el número de inmigrantes que ha llegado a nuestro país como una estimación al 31 de diciembre de 2018. Claramente esto se queda corto con la realidad actual, pero es el único dato factible, concreto, que tenemos para analizar hasta el día de hoy. En esa cuantificación que se hace, tenemos el listado de los países que tienen mayor cantidad de migrantes en nuestro país. El primer lugar siempre lo había tenido Perú hasta antes de esta última medición. Sin embargo, eso se da vuelta a partir del año 2018, donde la población venezolana resulta ser la más numerosa. Y luego tenemos inmigrantes peruanos, haitianos, colombianos, bolivianos, argentinos, ecuatorianos. Y recién el primer país no latinoamericano que aparece es España, y después continuamos con países americanos. Estados Unidos aparece como un país anglosajón, pero en su mayoría son países latinos. Eso es un dato bastante interesante. Otro factor nos lo entregan las pirámides de población. Recuerden que ustedes ya saben analizar este tipo de pirámides. La gran deducción espero que ustedes la logren solo sin tener mi explicación. Les voy a dar unos segundos. De hecho, si pueden poner pausa, maravilloso. Y esperando que me hayan puesto pausa, la gran conclusión que yo quería que sacaran era que los extranjeros aportan una cantidad de población a nuestro país que es mayoritariamente joven en edad laboral, es decir, son población económicamente activa. Si se fijan en la pirámide de población de los extranjeros, las barras más anchas corresponden a los tramos etarios que van desde los 20 hasta los 45 años, hasta los 50 máximo. Eso quiere decir que toda la masa poblacional que llega a Chile es en su mayoría población económicamente activa. Los niños y los adultos mayores representan ser una minoría bastante grande, en comparación a el caso de Chile, donde la pirámide de población se encuentra mucho más repartida. Más allá de lo etario, lo que nos interesa acá es la división entre población económicamente activa y la población dependiente. La población dependiente es la que depende de otro económicamente. En este caso, la población extranjera aporta mayor cantidad de población económicamente activa, mientras que en proporción Chile tiene una mayor cantidad de población dependiente frente a los extranjeros. Bien, acá aparecen algunos indicadores sociales de las condiciones en las que viven los inmigrantes en nuestro país. En el primer gráfico, el de la izquierda, aparece una distribución de la población en función de su cobertura de salud. En ese sentido, hay dos ideas muy interesantes acá que analizar. La primera de ellas es que proporcionalmente, ojo con esa palabra, proporcionalmente, la población inmigrante depende mucho menos del sistema público de salud, en este caso FONASA. Y eso es muy relevante, puesto que uno de los prejuicios que se tiene con la población inmigrante es que finalmente consumen muchos recursos del Estado. Y finalmente vemos que proporcionalmente en realidad son los chilenos los que dependen mucho más del sistema de salud público. Sin embargo, otro factor interesante es que el 15% de los inmigrantes que están en Chile no están afiliados a ninguna cobertura de salud. Y eso es preocupante, puesto que estas personas claramente no están cotizando para su fondo de salud, pero tampoco tendrían la posibilidad de optar a acceder a algún tipo de tratamiento o a la cobertura normal que tiene cualquier otra persona. Y eso es peligroso para ellos. Otro factor importante en el segundo gráfico, quiero que se fijen ahí, es la proyección que se tiene de la población económicamente activa.
donde finalmente se proyecta que la cantidad de migrantes que son parte de la población económicamente activa vaya subiendo a través del tiempo, lo cual también es otro dato interesante si es que consideramos el factor económico en los efectos de la migración en Chile. Y el tercer gráfico nos muestra las condiciones socioeconómicas en las que viven los inmigrantes, particularmente la medición de la pobreza. Y en todos los tramos, en todos los sectores geográficos que están ahí analizados, el norte, la región metropolitana y el resto de Chile, que son el norte y la región metropolitana están segregados porque es más relevante la inmigración en esas zonas, vemos que en todos los casos la pobreza de la población inmigrante es proporcionalmente mucho más alta que en el resto de los chilenos. Y eso nos habla de condiciones de vulnerabilidad que necesitan de la atención por parte de la sociedad y sobre todo por parte del Estado. Siguiendo con este tema, nos vamos a ir al plano más bien político, puesto que la ola migratoria ha obligado a nuestro país a reformular la legislación en torno a este tema. Chile tenía hasta el año 2018 una ley bastante antigua del año 1975 que regulaba la migración. Y esa estaba mediada más bien por el contexto de la época, que era la dictadura en plena década del 70 y un contexto de Guerra Fría. Por lo tanto, era muy anticuada la ley y había que modernizarla. El año 2018 surge entonces esta discusión respecto de cómo modernizarla y afrontar las grandes problemáticas que surgían desde la migración, particularmente con la falta de regularización de los inmigrantes ilegales y la cantidad migratoria que llegaba a Chile. En ese sentido, la nueva ley del año 2018 establece una gran diferencia de la ley anterior del año 1975, que es la más importante para que la anoten en el cuaderno, y que tiene que ver con la tramitación de la visa o del permiso de ingreso a nuestro país. Ese permiso, ahora en el año 2018, se debe tramitar en el país de origen, cosa distinta a lo que ocurría antes, puesto que el extranjero llegaba y recién aquí podía hacer el permiso. Eso no, hoy día debe ingresar con el permiso ya listo. Gran diferencia. Ahora, ese permiso, esa visa, se estableció en cuatro grandes categorías, que son las que aparecen acá desagregadas. Las dos primeras son las más comunes de todas. La primera, la que aparece en rojo, corresponde a la visa temporaria y que corresponde a todas aquellas personas que, por situación de estudios o por situación de contrato laboral, quieren ingresar a nuestro país, tienen un rango de 12 meses prorrogables, eso quiere decir que se puede aumentar en el futuro, y con optar a residencia definitiva también en el futuro, puesto que son personas que pretenden hacer una vida, al menos temporal, en nuestro país. También está el caso de los turistas, ya la visa consular de turismo simple que le otorga al que ingresa a nuestro país 30 días para poder visitarlo en calidad de turista. Sin embargo, la ley del año 2018 establece dos categorías especiales, asumiendo también la situación que era contingente y es contingente todavía con la masa poblacional que viene desde Venezuela y que viene desde Haití. El primer caso especial corresponde a la visa para fines humanitarios y como lo dice su nombre, está orientada para aquella población que por las condiciones humanitarias de su país de origen solicitan acceso a nuestro país. En particular, esta iba dirigida a la población haitiana y tiene la posibilidad de la residencia de 12 meses, prorrogable también, y establece, eso sí, establece un límite a el ingreso de este tipo de personas, que corresponde a un límite de 10.000 por año. Surge la interrogante de por qué se hace este límite con la población haitiana en particular y no con otros. Eso es discutible hasta el día de hoy. Pero la ley del año 2018 lo estableció así. En el último caso, el cuadrito verde establece la llegada de inmigrantes con visa de responsabilidad democrática. Como lo dice su nombre, está orientada para aquellos países cuya situación democrática, su situación política, sea más bien inestable. En particular, recae en la población venezolana y tiene la posibilidad de el ingreso de personas con 12 meses de permiso para estar en nuestro país, prorrogables también para una residencia definitiva a futuro. Pero eso sí, para el caso de la visa de responsabilidad democrática no hay un límite como para el caso de los haitianos. Ahí hay un tema todavía discutible en la actualidad. Si se fijan, esta nueva ley se viene a hacer cargo de la nueva realidad migratoria en Chile. Y ya continuando con lo último que vamos a revisar en cuanto a contenido, los desafíos que tiene para nuestro país este fenómeno migratorio. Lo vamos a categorizar en tres grandes áreas. La primera, que tiene que ver con lo sociocultural y que está relacionada con estos grandes temas que ya hemos repetido bastante, que tiene que ver con enfrentar a nuestro país al desafío de la multiculturalidad, que no había ocurrido nunca,
o casi nunca, porque nuestro país es un país bastante homogéneo en términos étnico-raciales y con población indígena bastante segregada en ciertos puntos, y estamos obligados a vivir de manera multicultural el día de hoy, pero el gran desafío es el último paso, que es el de la interculturalidad. En el entremedio hemos vivido una serie de situaciones como racismo, xenofobia, prejuicio y marginalización, que vamos a trabajar en la pequeña actividad que quiero que revisen para contestar la pregunta en el foro. Así que no la vamos a profundizar tanto aquí. Lo que sí quiero que recuerden, por ejemplo, el gran ejemplo de esta situación la podemos ver con la población que viene desde países que son mucho menos avanzados que el nuestro, particularmente con la población haitiana. Si tienen la posibilidad de navegar por Google, busquen el caso de Joan Florville, que fue un caso bastante terrible de una mujer que resultó muerta luego de una confusión bastante negligente por parte de carabineros y donde se puede entrever algunos rasgos de racismo y de discriminación ahí. Bien, en otro caso, en otra materia podemos ver el desafío en términos económicos, particularmente desde el área laboral, donde los migrantes nos obligan a modernizar nuestros sistemas económicos, particularmente con cómo manejar el ingreso de una mayor mano de obra. Recuerden que es población económicamente activa la que ingresa fundamentalmente, pero también vemos dos tipos de situaciones. La primera de ellas, la subvaloración de los trabajos profesionales, es decir, personas que tienen su título en su país de origen, pero que por la distinta burocracia o la lentitud de los procesos acá en Chile se desperdicia ese capital humano, particularmente de aquellos países que tienen una situación de desarrollo educativo bastante importante. Por ejemplo, muchos venezolanos vienen a nuestro país y tienen su título universitario, incluso posgrados, pero debido a la burocracia que existe y también por los conflictos internos que tiene su propio país, es muy difícil homologar esos títulos acá en nuestro país y por lo tanto están obligados a trabajar en labores que quizás no se condicen con su potencial intelectual o profesional. Otro factor lo tenemos con la desregularización de los trabajadores no calificados, es decir, los trabajadores que no tienen ningún tipo de técnica o de profesión. En este caso, son muchos los trabajadores susceptibles a cualquier tipo de vulneración de derechos laborales, puesto que como no tienen en muchos de ellos su situación regularizada en términos de documentación, muchos también empleadores chilenos aprovechan de ese tipo de situaciones para pagar menos del mínimo o de pasar a llevar algunos derechos laborales. Eso es bastante terrible también. Y finalmente, en temas de infraestructura, en temas de tratamiento social hacia la población migrante, vemos algunas temáticas como por ejemplo el hacinamiento y la formación de algunos guetos de inmigrantes. Ha sucedido en algunas comunas de Santiago en particular y en algunas del norte grande, particularmente Antofagasta, Iquique, Arica, Calama también, donde algunos barrios se transforman en verdaderos barrios de migrantes y debido al tema de la ilegalidad de la documentación de ese tipo de población, también se presta para muchas situaciones ilegales de criminalidad, de marginalidad o también de aprovechamiento por parte de algunas personas que arriendan establecimientos o viviendas sin las condiciones mínimas para poder mantener a esa población. Han habido algunos casos que ustedes pueden googlear de personas que terminan viviendo en situaciones de verdad paupérrimas que no se atreverían a ofrecérsela a ningún otro chileno. El caso de los problemas en los casos de arrendamiento de inmuebles también existe aprovechamiento, se les cobra más caro a los inmigrantes. Y también en temas de infraestructura, pero ya yéndonos más hacia el tema educativo, faltan proyectos de integración intercultural por parte de las municipalidades, por parte de los sistemas de salud, por parte de las escuelas en particular. Eh, He visto algunos casos, por ejemplo, de esfuerzos que se han hecho, sobre todo en el sistema de salud y educativo, de, por ejemplo, la implementación o la educación sobre el idioma creole para poder integrar a la población haitiana. Pero más allá de eso, no sé si han existido esfuerzos por, primero, educar a la gente en una convivencia multicultural e intercultural y también de dar a conocer e integrar a estas personas de mejor manera. Ahora, esos son desafíos, por lo tanto, se pueden resolver de aquí en adelante con las políticas públicas que se vayan a establecer. Y ya llegando al final de nuestra clase, quiero que hagan la siguiente actividad en el foro de Google Classroom. Revisen los documentos que les voy a subir en Word en la plataforma, que son el caso de la integración laboral de los inmigrantes haitianos, dominicano y colombiano en Chile, que está categorizado por algunos testimonios de personas que trabajan en nuestro país, que son migrantes y que están contados
por la propia narración de los protagonistas, y también la noticia del año 2018 que se publicó en EMOL y que habla acerca de este reportaje El sueño chileno. Con esos dos insumos, ustedes contestan la siguiente pregunta: ¿cómo se puede describir la imagen de expectativa realidad que tienen los migrantes sobre nuestro país? Bien, esa sería la actividad. Espero que estén muy bien y espero leerlos y nos atrasen con las clases. Recuerden estar al día con ellas. Que estén muy bien. Chao.